Hola, el día de hoy vamos a ver beta-lactamasas de espectro extendido, las famosas BLE. Bueno, para recordar, las beta-lactamasas de espectro extendido las tenemos comúnmente en las bacterias gram negativas, principalmente en dos tipos de bacterias, ¿cuáles son estas? Escherichia coli y Klebsiella. Pero también se puede ver en otro tipo de bacterias como el Proteus mirabilis. Vamos a ver ahí las BLE o beta-lactamasas de espectro extendido, tienen la capacidad de hidrolizar y causar resistencia a las penicilinas, tipo las oximinocefalosporinas. Ahí tenemos la cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefepimen, principalmente de tercera generación, y los monobactámicos como el astreonam, pero no hidroliza a las cefamicinas como la cefoxitina y el cefotetán. Hay que recordar que las cefamicinas como la cefoxitina y cefotetán no se encuentran disponibles como antibióticos. Se encuentran disponibles principalmente para ver este sentido de el espectro de las beta-lactamasas. Tampoco estas BLE no hidrolizan a los carbapenémicos, por tanto va a salir resistente o sensible al imipenem, meropenem y al ertapenem, siendo inhibidas gracias al ácido clavulánico, así también los agentes de las que nos van a codificar estas beta-lactamasas se encuentran pues dentro de los elementos móviles conocidos en las bacterias como los plásmidos. Es así que se pasa la información de una bacteria a otra bacteria y facilita su diseminación y frecuentemente también la corresistencia. ¿A quién tenemos corresistencia? A los antibacterianos como los aminoglucósidos, el cotrimoxazol y las quinolonas. Ahí tenemos un antibiograma de una bacteria BLE positiva. Tenemos el antibiograma, podemos observar ahí la BLE, en este caso nos ha salido negativo, por ende estas cefalosporinas no van a ser sensibles o resistentes, eso va a depender de la bacteria, ¿no? Ahí podemos ver acá el amoxiclavulánico intermedio, ampisulbactam resistente, ampicilina resistente, pero vemos la cefasolina en estable negativo que va a ser sensible, ¿no? Como es una cefalosporina de segunda generación, entonces lo más probable es que el resto de las cefalosporinas también sea sensible y eso lo podemos apreciar en el cefepime sensible, la cefoxitina sensible, ceftazidima sensible, ceftriaxona sensible. Y en relación a la corresistencia, debido a que esta cepa no tiene BLE, podemos observarla, el ciprofloxacino también sensible. Ya hemos dicho que estas bacterias son comúnmente sensibles a los carbapenémicos, por tanto el imipenem nos ha salido sensible, doripenem, ertapenem y meropenem, todas sensibles. L- Los aminoglucósidos también sensible, piperacilina tazobactam sensible, piperacilina sola si es salió resistente, nitrofurantoína en este caso resistente y el trimetoprim sulfametosazol resistente. La fosfomicina sensible, hay que recordar que fosfomicina nos indica principalmente resistencia a la Escherichia coli, no así para Klebsiella o Proteus mirabilis. Pero algunos colegas médicos siempre piden que se nos dé una aproximación de la fosfomicina. También en este antibiograma no sería correcto la fosfomicina, esto debido a que la fosfomicina se tiene que interpretar no a través del equipo automatizado, sino a través del disco difusión. Entonces, ahí podríamos encontrar cierta discrepancia si analizamos este antibiograma. La colistina sensible, que no tendríamos por qué tampoco reportarla.
En la identificación del fenotipo de resistencia de las beta-lactamasas, podemos hacerla cuando vemos en discodifusión dos metodologías, ¿no? Esta metodología antigua, el método de doble disco para la detección de Blé, se observa el efecto sinérgico, esta especie de huevito que hace sinergia entre el ácido clavulánico y puede ser acá el astreonam, la ceftazidima o el astreonam, y acá tenemos la ceftriaxona, ¿no? Para los cuatro tipos de bacterias estamos viendo que hay una sinergia, o sea que el resto sale resistente, pero sin embargo acá vemos esta sinergia, ¿no? Podemos apreciarla claramente la sinergia. Acá también se aprecia claramente la sinergia. Pero si nosotros podemos observar de mejor manera esta sinergia, podemos entender que es un proceso cualitativo, ¿verdad? Es un proceso cualitativo. Y nosotros sabemos que todos los procesos cualitativos siempre puede llevar algún tipo de error. En cambio, la aproximación actual es que todo tipo de interpretación sea de manera cuantitativa. Entonces, si nosotros estamos todavía con nuestros discos de amoxio clavulánico y el resto de los discos de las cefaloporinas, el astreonam, de la manera cualitativa, ya tenemos que tratar de hacer nuestra compra, también tanto en el salud, en todos, tenemos los discos que son de combinaciones. Entonces, ¿cuáles discos tenemos combinaciones? Tenemos acá la ceftazidima sola y acá tenemos ceftazidima más ácido clavulánico. Miren, este disquito de acá es ceftazidima sola. Este disco podemos observar ceftazidima sola. Acá cefotaxima también está sola. Y si vemos, hay resistencia, ¿no? Si nosotros medimos de acuerdo a nuestra tablita, según el último CLCI que vayamos trabajando, nos va a salir resistente. Y en cambio, en nuestras combinaciones, como podemos observar acá, cefotaxima más ácido clavulánico, cefotaxima más ácido clavulánico nos sale sensible, pero lo bueno de acá es que tenemos un halo de inhibición, el cual lo podemos cuantificar. De la misma manera, acá en la cetacima más el ácido clavulánico, igual es sensible, pero este halo de inhibición yo lo voy a poder traducir en una cuantificación. Entonces tenemos una metodología que es cuantitativa y una metodología que es cualitativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor? Definitivamente la que va a ser cuantitativa. ¿Cuándo nos va a indicar? Así como nosotros veíamos acá esta especie de huevito que se formaba, esta imagen que nos daba la interpretación de un hablé, en nuestro caso de manera cuantitativa, voy a medir el halo de la septacima y lo voy a comparar con el halo de la septacima ácido clavulánico, ¿no? Entonces mido acá septacima sola y mido septacima ácido clavulánico. Si la diferencia de estas dos medidas es más de 5 milímetros, como lo que estamos observando acá, más o menos unos 15 milímetros contra 5 milímetros, entonces podemos estar frente a un hable. Lo mismo acá de la cefotaxima, vemos que está menos de 5 milímetros y cuando nos vamos allí, acá hay una diferencia muchísimo más grande entre la cefotaxima sola y acá la cefotaxima ácido clavulánico, ¿no? Más de 5 milímetros. Entonces, una medida de más de 5 milímetros me va a salir que estoy frente a una beta-lactamasa de espectro extendido. También acá hay un pequeño detalle muy importante a considerar en relación a la amoxicilina ácido clavulánico. Hay que recordar
que la mayoría que nos venden los discos, estos discos de amoxicilina ácido clavulánico, comúnmente tienen que estar en refrigeración. Son muy lábiles, solitos estos discos de ácido clavulánico. No así las combinaciones, como acá cefotaxima ácido clavulánico, ceftazima ácido clavulánico, comúnmente son estructuras mucho más estables cuando estamos hablando de temperatura, los cambios de temperatura. Eso es otra razón más por la que es muchísimo mejor siempre determinar la BLE con cefotaxima ácido clavulánico más ceftazima ácido clavulánico. Entonces, si todavía nosotros estamos utilizando esta parte antigua en la cual estamos poniendo un disco de amoxicilina ácido clavulánico al medio, yo les indicaría que pasen a hacer sus compras de estos discos para que puedan determinar de mejor manera. También tenemos los distintos equipos automatizados, todos nos miden las beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué podemos utilizar? Algunas cepas ATCC, de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, para hacer nuestros controles. Ahí tenemos, en caso de una positiva, una BLE positiva, habíamos dicho que tienen capacidad de hidrolizar todas las cefalosporinas. También tenemos inhibidores de beta-lactamasas y el astreonam. No hidrolizan el carbapenem y se asocia con resistencia a fluoroquinolonas, trimetromisulfatmetoxazol y los aminoglucósidos. Se ha asociado más que a una corresistencia a una mayor toxicidad. Entonces ahí tenemos BLE positivo, amicacina no sale sensible, ampisulbactam resistente, ampicilina resistente, pero vamos a ver acá si ya me salió positivo. Entonces estamos va a ser sí o sí resistente al astreonam, a la cefazolina, al cefepime, va a ser sensible a las cefamicinas, en este caso a la cefoxitina, puede ser que estén utilizando cefotetán, resistente a la ceftazima, a la ceftriaxona, en este caso salió al ciprofloxacino, sensible a los carbapenémicos, imipenem, doripenem, artapenem, meropenem. En este caso ha salido sensible a la gentamicina, sensible a piperacilina tazobactam, resistente a piperacilina, resistente a nitro, resistente a sulfatrimetropin, sensible a fosfomicina y sensible a colicina. Nuevamente acá habría que rebatir, ¿no? Estamos viendo que nos ha salido a fosfomicina sensible, pero hay que recordar que el equipo en caso de Escherichia coli se debe medir mediante discodifusión. Entonces, si es que nosotros encontramos estos exámenes, lo ideal sería de que la fosfomicina la hagamos por discodifusión y no a través del equipo. Entonces, de preferencia, yo borro esta fosfomicina, puede indicar que en el equipo ha salido sensible, pero si es que no he hecho discodifusión, de preferencia no debo reportar. Acá también tenemos otras cepitas, podemos ver ahí que se forma igual. Acá tenemos la amoxiácido clavulánico y hay corresistencia con el astreonam y con la ceftriaxona, ¿no? Acá está resistente a la astreonam, resistente a la ceftriaxona y vemos ahí que se forma el halo que nos indica que estamos frente a una BLE positiva. También hay el imipenem, ertapenem, que es sensible y el resto podemos ver de distinta manera. Entonces siempre hay que analizar de esa manera para que podamos estar frente a este tipo de bacterias. Ahí tenemos una Escherichia coli, una Klebsiella, ambos BLEs positivos. Hemos dicho si el BLE es positivo, nuevamente va a ser resistente a Astreonam, cefazolina, cefepime, cetacina, cetriaxona.
Igual acá, resistente a Astrional, cefazolina, cefepime, ceftazima, ceftriaxona, resistente, sensible siempre a las cefamicinas, en este caso cefoxitina, sensible a los carbapenémicos, sensible, hay que ver nuevamente acá en relación a la fosfomicina, debe ser medido por discodifusión y no por el equipo. Colistina, habría que ver si tendría que ser necesario reportar o no en estas Klebsielas debido a que debe utilizarse un carbapenémico, ¿no? Que recordar también con los colegas médicos que estas amicasinas, si bien no salen sensibles y en algunos casos también gentamicina, pero tenemos que recordar que se asocian muchas veces estas BLE a mayor toxicidad de los aminoglucósidos. Entonces, de preferencia no dar aminoglucósidos. ¿Cuál tendríamos que dar en este caso? Si vemos los carbapenémicos, ¿no? O ver realmente si cómo está la resistencia a la fosfomicina de estar presente a un Escherichia coli. En caso de Klebsiella, sí, de preferencia dar los carbapenémicos, ¿no? Acá nos ha salido piperacilina, tazobactam, ¿no? Hay que recordar que la piperacilina, tazobactam, como podemos ver ahí, es sensible, pero comenzamos a ver en algunos sitios, en algunos hospitales, que ven que es sensible la piperacilina, tazobactam, y en vez de darle el carbapenémico, porque también es sensible, como tienen mayor cantidad de piperacilina tazobactam, entonces el colega médico comienza a darle pipetazo a estos pacientes. Pero ahí, acá podemos ver una cuestión muy importante. Por ejemplo, pipetazo primero tiene mayor o igual a 16, o sea que hay cierta resistencia a pipetazo, por ende voy a tener que dar dosis altas. Lo segundo es que la piperacilina tazobactam tiene o actúa a nivel de la pseudomona, esta bacteria tan terrible. Esta bacteria, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente puede ser que esté bien, le demos dosis altas de piperacilina tazobactam y se destruya esta Escherichia coli o esta Klebsiella en este paciente. Qué bien, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que vamos, si es que nosotros utilizamos piperacilina tazobactam, primero, acá estamos viendo que hay cierta resistencia. Segundo, va a causar selección de pseudomona resistente a piperacilina tazobactam. ¿Qué quiere decir? Que si bien yo voy a eliminar con piperacilina tazobactam la Escherichia coli y la Klebsiella, pero las poquitas pseudomonas que van a estar dentro del cuerpo del paciente, si es que es principalmente una vía urinaria, pónganse vías respiratorias, si está con una traqueostomía, alguna situación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que ese paciente se va a quedar colonizado con las bacterias de Pseudomonas y qué es lo peor, con las bacterias que son pseudomonas y que son resistentes a piperacilina tazobactam. Entonces, no está muy bien que el colega médico, si bien ve acá sensible, pase a dar pues a este paciente piperacilina tazobactam. Por eso, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Que es el uso de piperacilina tazobactam sea dado por el especialista infectólogo o un similar. No, no cualquier médico, porque cuando vamos hay veces todos estos manejos lo vemos muy bien en los hospitales nivel 3, nivel especialidad, donde tenemos infectólogos, los colegas. Pero ¿qué es lo que pasa en los hospitales de menor nivel? Nivel 2.1, nivel 2.2, hospitales. Vemos un uso extendido de piperacilina tazobactam y es un error muy grave porque estamos diciendo que va a causar selección de pseudomona resistente. Entonces, a todos los colegas médicos, por favor, no estén dando estos antibióticos solamente por lo que va a salir sensible
en nuestro antibiograma. Ahí tenemos nuevamente las beta-lactamases entonces de espectro extendido no hidrolizan carbamida, se asocia con corresistencia a fluoroquinolonas, trimetromil, sulfamethoxazol y los aminoglucósidos. Hay una mayor toxicidad, entonces de preferencia no debo utilizar acá. ¿No? Lo mismo acá estamos viendo amicacina, miren, mayor a 16 quiere decir que yo le tengo que dar altas dosis. Uno, como yo le voy a tener que dar altas dosis, va a haber mayor toxicidad. Y si es que el paciente tiene una la posibilidad de que se sane solamente con la amicacina es más remota y a menos que utilice altas dosis. Y al momento de utilizar altas dosis de amicacina, entonces voy a tener nefrotoxicidad, ototoxicidad. Entonces, mejor no. El uso de la fosfomicina, como estamos viendo acá, hay que decirle a los laboratorios que de preferencia en caso de fosfomicina nos docen la fosfomicina por discodifusión y no mediante los equipos, ¿no? Por discodifusión. Dósame la fosfomicina. ¿Por qué es importante que el laboratorio dose la fosfomicina por discodifusión? Para estar seguro de que es sensible a la fosfomicina y que es lo que yo voy a dar si estoy frente a un paciente que me sale una ble positiva y este paciente, por ejemplo, de consulta externa, yo tengo la opción de darle fosfomicina y si es que va a ser sensible a la nitrofurantoína, podría darle nitrofurantoína, cualquiera de los dos. ¿Qué problema tenemos con la nitrofurantoína? Si es que acá hubiera salido, por ejemplo, nitrofurantoína sensible, que tenemos que darle dosis completas también, ¿no? La dosis completa es mínimo cada 12 horas y de mejor manera cada 8. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema de gastritis, hay veces tenemos dolor abdominal con el uso de la nitrofurantoína. Varios pacientes dejan de consumir la nitrofurantoína o se ven convencidos pues por estas farmacéuticas que les dicen, mejor darle una vez al día de liberación prolongada, pero una vez al día de liberación prolongada frente a un able, mejor entonces darle un carbapenémico o fíjate si le puedes dar fosfomicina, ¿no? No, si van a utilizar la nitrofurantoína porque le salió sensible en caso de los BLES, entonces tienen que dar a sus dosis plena como mínimo pues 7 a 10 días. No. Ahora también hay que recordar, y lo que pasó con un paciente que se agravó e hizo una sepsis. Paciente salió sensible a la nitrofurantoína, era una gestante, le dieron la nitrofurantoína, le causó gastritis, la paciente comenzó a tomar nitrofurantoína una vez al día, solamente una vez al día, imagínense, y quién habría sido el colega, hay que eh, criticar a algún colega que ande pidiendo pues un control de un urocultivo a los 2, 3 días de haber iniciado el tratamiento. Y lamentablemente a esa paciente, al tercer día de haber iniciado el tratamiento con la nitrofurantoína, que es cuando estaba tomando todavía dosis completa, le salió a los 3 días más negativo. Entonces, pero la paciente luego, posteriormente al tercer día, ya comenzó a tomar solamente una pastillita al día de 100 miligramos. Entonces, y más el pensamiento errado de que el urocultivo había salido negativo, pensaron que esa paciente se había curado. ¿Y cuál fue la respuesta? Después de 2 semanas a 3 semanas, fue una paciente que hizo una sepsis de foco urinario, porque esa Escherichia coli que pensaban erróneamente por el laboratorio y por culpa del colega que le había dicho que le tome un urocultivo a los 3 días, había salido falso negativo, ¿no? Esta paciente hizo una sepsis, lamentablemente esa sepsis la llevó y luego se complicó con un proceso hemorrágico, entonces el proceso hemorrágico por el problema de su gestación más el proceso de la sepsis, lamentablemente la paciente falleció. Entonces,
No podemos estar jugando nosotros con los antibióticos, ¿sí? Los pacientes están muchas veces en nuestras manos y nosotros tenemos que saber elegir muy bien un antibiótico al momento de darlo, y los exámenes de laboratorio también tienen que ser bien determinados. Entonces, yo tengo que esperar unos 3 días después de haber terminado el uso del antibiótico de manera correcta para recién pues yo pedirle un examen de urocultivo, ¿no? De 3 a 5 días después de haber terminado la última dosis del antibiótico, si es que yo quiero pedirle un control, ¿no? Para ver si es que realmente ha funcionado o no ha funcionado mi antibiótico. Entonces ahí también estamos viendo la corresistencia, ¿no? Una corresistencia bastante extensa. Se ve una corresistencia terrible. En caso de eso será negativo. Y acá podemos concluir nuevamente que nuestros pacientes dependen de un adecuado laboratorio, de una adecuada interpretación para que podamos ser, como nos dice la norma, ayuda al diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias con todos, los dejo. Un fuerte abrazo. Espero que el día de hoy les haya servido la presente exposición.